Bendiciones, hermanos. Sean nuevamente bienvenidos a su programa Sin Complicaciones. En esta oportunidad me encuentro con mi hermana Vanessa y mi hermano Isaac y yo, Uber. Vamos a estar con ustedes en este programa con un tema súper interesante y es siendo hacedores de la palabra. Estaremos hablando de lo importante que es el servicio y lo importante es que nosotros estemos siempre activos en el servicio de Dios. Pero como siempre, vamos a dar inicio orando. Así que ahí donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir, amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta bendición y este privilegio que nos das de poder estar reunidos, Señor, nuevamente para compartir tu palabra, las buenas nuevas, Señor, que tú tienes para nosotros en este día. Te pedimos que seas tú trayendo revelación y que tu Santo Espíritu hable a través de nosotros, que no sean palabras ni ideas humanas, Señor, sino que todo provenga de ti, Señor, para que pueda edificar la vida de todos aquellos hermanos que nos van a estar escuchando en este día, Padre Santo. Te pedimos que seamos una buena tierra, Señor, y que la palabra, Señor, que es la semilla, pueda llegar a nuestros corazones, Señor, y crecer y dar fruto en nuestra vida, Señor Todopoderoso. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para partir, pues vamos a dar inicio con el verso central que vamos a estar tocando y es Santiago en el capítulo 1, el verso 22 y el verso 23 que dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Entonces, ¿qué piensan ustedes de la importancia que es que nosotros no solo vengamos a la iglesia a escuchar la palabra, sino que la practiquemos en nuestra vida diaria? Es muy importante porque en esta versión que tengo en PDT dice que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo. Sabemos que en este mundo hay dos gobernantes o two ways. It's either rebelión o obedecer la palabra, ¿verdad? Entonces pienso que es muy importante, si vamos a ser seguidores de Cristo, es muy importante obedecer y hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, no solo sentarnos y estar cómodos en nuestra vida diaria. Isaac. Como decía Vanessa, yo también lo tengo en otra versión, lo tengo en PDT. Y me gusta mucho el primer verso, la primera línea del 22. Dice, pero no es suficiente con solo el oír el mensaje de Dios. Que es muy importante que no solamente venir aquí a la iglesia y escuchar la palabra de Dios y así todo se nos va a arreglar y así vamos a obtener la salvación al solo oír. Obviamente tiene que haber obediencia a la palabra de Dios al oír la palabra de Dios. Entonces siento que es muy importante ese primer verso y aplica a todo. ¿Qué piensan ustedes, chicos, acerca de esas personas que creen que solo por venir o hacerse presente en la iglesia ya su vida se está siendo renovada o piensan de que están cumpliendo ya con Dios y que Dios va a hacer la obra o ya sea lo que ellos estén pidiendo en las vidas de ellos? ¿Creen que funcione así la palabra de Dios? No, porque estamos viendo hasta en Revelación dice que si somos tibios, Dios nos va a escupir de su boca. Y si alguien está solo viniendo los domingos o el viernes o el sábado sin frutos o sin acción, lo único que está haciendo es un pie en la iglesia y un pie en el mundo. So even in Revelations, we see that Jesus said, our God said that if we are lukewarm, He will spit us out of His mouth. So if we are just coming to church on Sundays, on Fridays, or Saturdays, or whenever, and we're just satisfied at that moment in time, we're having our one leg in the world but one leg in church. So we want both. We want the best of both worlds per se, but we can't give our all to God, and that's what He has sent us to do. El propósito de nosotros es entregar todo a Dios y hacer la obra de Dios. Entonces, si solo estamos haciendo lo que nosotros queramos, entonces
es en vano todo lo que estamos haciendo. There's no purpose in anything that we're doing if we're just doing it for ourselves. Well, I mean, I can agree with what you're saying. Pero sí, ¿cuál era la pregunta? Era, ¿Qué pensamos que, sobre las personas que piensan que solo con venir a la iglesia, hacerse presentes, ya están teniendo una vida espiritual, por así decirlo, buena con el Señor? bueno, y volvemos al versículo, siento que estamos leyendo ahorita, que era Santiago 1, pero no es suficiente con solamente oír. Bueno, siento que lo dice, es suficiente la palabra de Dios, y si lo dice la palabra de Dios es porque tiene que ver algo y es cierto, que no es solamente suficiente y que obedecer los demás mandamientos que el Señor nos manda. Lo importante sería, Vanessa mencionó algo bastante importante, entonces, ¿creen que es importante dar fruto dentro de la iglesia? Por lo que tú decías, que si no había fruto en nosotros, ¿qué podemos decir sobre el fruto? ¿Cómo sería dar fruto en la iglesia y por qué creen que es importante dar fruto? Es importante porque dice la escritura, si nos basamos en la escritura, dice que un buen árbol no puede producir un mal fruto. En Santiago 2 dice que fe sin acción es muerte. Entonces tenemos que actuar y producir ese fruto porque lo que está en nuestro corazón en un momento u otro va a salir para afuera. So whatever's in your heart is going to end up coming out. So your fruits and what you are showing to other people, whether that is that you are peaceful, that you are joyous, or that you are generous. Those are some fruits, but it all comes down to love. If you have love for one another, that is the fruit of the Holy Spirit, right? El amor, o el fruto del Espíritu Santo es amor. Entonces tienes que mostrar el amor porque hasta la Biblia dice que si nosotros no sabemos amar, porque Dios es amor, y no amamos al que está al par, no conocemos al Señor. Entonces, ¿cómo podemos decir que conocemos al Señor y no estamos mostrando el fruto del Señor, que es amor? En Juan 15:8 dice, mi Padre es glorificado con ustedes cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, como también dice, no recuerdo qué versículo es, pero dice, por vuestros frutos os conoceréis. Entonces, por los frutos que estamos dando, así mostraremos que somos seguidores de Cristo o que no somos seguidores de Cristo. Claro que perfecto. Entonces, lo importante es que nosotros estemos actuando, que no estemos estáticos. Y es bien curioso cómo a través de las escrituras nosotros podemos ver la importancia y cómo recalca la escritura del que nosotros debemos estar siempre mostrando, como decía Vanessa, el amor de Dios, pero no solo el amor de Dios, sino llevando también la palabra del Señor. Lo importante que es dar fruto, porque también hay una parte en la Biblia donde dice, cuando habla de la higuera, que dice que la higuera no había dado ningún fruto y el Señor la maldijo. Entonces podemos darnos cuenta, hay otra parte también donde dice que todo aquel árbol que no traiga en sí fruto, dice que será cortado, dice, Sí. y echado al fuego. O sea, lo importante que es actuar y mostrar el fruto que nosotros traemos. Y lo importante es darnos cuenta de que cuando nosotros actuamos, cuando nosotros somos hacedores de la palabra, no es para nuestra propia conveniencia, sino para el servicio de la iglesia, el servicio del necesitado. En Lucas 11:28 dice, y él dijo, hablando de Jesús, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, no solo escuchar la palabra, sino ponerlo en práctica. Y yo les pregunto, ¿creen que es difícil ser hacedores de la palabra? ¿Se hace difícil actuar como cristiano en nuestra vida cotidiana? Porque cuando venimos en la iglesia pienso que es fácil convivir con los hermanos, con aquellos que tal vez conocen de la palabra y es fácil hablar y es fácil conectarse, pero ¿qué hay con aquella persona inconversa, con aquella persona que nosotros nos topamos diariamente, ya sea en el trabajo, familiares, amigos, conocidos, que muchas veces es difícil mostrar el amor de Dios o muchas veces es difícil mostrar nuestro fruto?
¿Creen que es difícil, por eso muchas veces no se ve nuestro fruto afuera? ¿O qué creen que pasa? Am, me gusta un dicho que escuché que dice, la vida cristiana es difícil porque los humanos somos selfish, ¿cómo dice selfish? Egoístas. Egoístas. Pensamos que todo es para nuestro beneficio. Si no es algo que nos va a dar placer en ese momento, no lo queremos. So there's something that I heard that it says that a life of a Christian is is difficult because we are selfish. Because it doesn't have to do with us. It has nothing to do with us. We want something that is going to give us pleasure in that moment. Entonces pienso que cuando hay un cambio de forma de pensar y vemos que la vida cristiana, el centro es Cristo y no nosotros, podemos poder actuar, pero es difícil. Es difícil porque si no nos llenamos diariamente, sabemos que nuestro pastor nos dice que no podemos, como humanos, no comemos una vez a la semana, no comemos Exacto. 2 veces a la semana, comemos 3, 4, cuantas veces durante el día. Y es lo mismo con la vida espiritual. Si no comemos diariamente la palabra del Señor, la pan del Señor, no podamos mostrar lo que Dios nos está haciendo. Tenemos que ser como testimonios vivos diariamente, pero en eso tenemos que seguir en la presencia del Señor. Yo siento que lo difícil no es en sí hablarlo, sino es con quién estamos hablando. Ujú. Porque va a haber gente con la que tratemos de hablar de las cosas del Señor que a lo mejor no saben y están solamente escuchando lo que uno dice porque son amables, pero hay gente que es más grosera y obviamente te va a rechazar de un solo, como decía Vanessa, hay gente que si no les place algo en ese momento lo van a rechazar y no lo van a querer. Entonces eso es lo que yo siento que muchas veces no es el hablarlo, sino quién está escuchando lo que tú quieres decir sobre la palabra del Señor. Claro que es importante. Algo bien precioso en Mateo 7:24 que dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, va a hacer énfasis en eso, y las hace, Hace. dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Ya sabemos también, hay otra parte en esta parte de este capítulo cuando dice que obviamente que no hace la palabra del Señor, lo va a comparar con alguien que edificó, dice, sobre la arena. O sea, lo importante que es que nosotros actuemos conforme a la palabra del Señor. O sea, vamos a estar nosotros confiados de que si nosotros estamos actuando y estamos poniendo en obra la palabra del Señor, el Señor nos va a tener en un lugar donde nosotros no vamos a poder ser removidos. Van a poder venir las tempestades, van a poder venir cualquier dificultad que nosotros vamos a estar centrados en la roca. Y decía, nuestra hermana Vanessa decía, y el centro tiene que ser Jesús. Y aquí cuando habla de la roca, o sea, tenemos que estar fundamentados en Cristo Jesús, que es la roca para nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando nosotros estamos siendo guiados por su palabra, estamos siendo puestos nosotros en un lugar donde el Señor nos va a tener sanos y salvos. Obviamente, Él no quitó la tempestad de ese lugar, o sea, vinieron las dificultades, pero lo importante es que nosotros vamos a estar a salvo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Es muy importante, como estaba diciendo el hermano, estaba hablando de su casa, es muy importante ser hacedores de la palabra adentro y fuera de la iglesia, porque sabemos que va a haber las pruebas, va a haber tentación, va a haber esos desiertos, pero si estamos fundados en el Señor, igual como Jesús pudo defenderse contra el enemigo, el diablo, con la palabra del Señor, nosotros también nos podamos usar eso como protección y defensa
a los que nos están atacando, a esas tentaciones que van a venir, porque siendo cristianos no quiere decir que los problemas se van a ir, como dijo Uber, no quiere decir que las tentaciones se van a ir. Aún el enemigo nos ataca aún más porque somos hijos del Señor y quiere que nosotros nos desviemos, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir confiando en el Señor, y pienso que es algo bien difícil porque en este mundo dicen que tenemos que ver para creer, pero en la vida con el Señor dice el contrario. Tienes que creer para poder verlo. Tenemos que tener esa confianza total en Él y tener esa fundación en una roca. Porque el hermano, como está en construcción, sabe de eso. Una casa que está fundada, que no tiene fundación, fácil se va a quebrantar. Pero una casa que tiene una fundación segura, es difícil que algo lo vaya a derrotar. Bueno, eso, sabes que bueno, lo que me gustó mucho fue que lo que dijo Vanessa ahorita al final, que si una casa o lo que sea que estés haciendo no tiene un buen fundamento, fácilmente va a caer o fácilmente va a ser derrotado por el enemigo, como las casas o como algún proyecto que se esté haciendo dentro de la iglesia. Si no tiene buenos fundamentos o buena gente que los esté guiando hacia hacer cosas grandes, fácilmente va a ser tirado. Claro, y lo importante que es mostrar el fruto no solo en apariencia, sino con nuestro actuar. Porque si comparamos, vamos a decir en un día calmado, si comparamos estas dos casas, aparentemente las dos casas por fuera se van a ver fuertes. Las dos se van a ver preciosas, se van a ver lindas, pero la verdadera prueba va a ser cuando vengan las dificultades. Y así puede pasar también dentro de la vida de aquellas personas que quizás solo vienen a escuchar y regresan, o tal vez hacen las cosas a media. Por ejemplo, ¿qué pueden ustedes pensar o qué nos pueden decir de aquellas personas que pueden hablarle a otras personas de la palabra del Señor, pero cuando llegan a sus hogares son difíciles de llevar con sus esposas, con sus esposos, con sus hijos? El principio es nuestra casa, tenemos que empezar en nuestra casa, y pienso que es más difícil porque los que están viviendo con nosotros nos conocen más. Podemos engañar todos los de afuera, no podemos engañar a Dios, y muchas veces no podemos engañar a las personas con quienes estamos viviendo. Entonces tenemos que reparar todo adentro de nuestra casa primero para poder ir a hablar. Porque si nuestro testimonio no está seguro, entonces ¿cómo podemos ir a hablar a otras personas de Jesús si no estamos viviendo diariamente lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que enfocarnos primero en nuestra casa para poder ir a ayudar a otras personas. Aunque sí hay mucha gente que hace lo mismo, que primero se enfoca en atraer a la gente a la iglesia antes de preocuparse por su hogar o su iglesia. Entonces, como decía Vanessa, es muy importante empezar desde el hogar antes de poder salir, porque hay mucha gente que lo haga al revés. Como ese dicho, ¿no? Dice, luz del mundo, oscuridad de la casa. Es tremendo, pero suele pasar. Tal vez a nuestro oír se puede escuchar algo gracioso, pero difícilmente, tristemente, pasa así en muchas ocasiones. Incluso la palabra del Señor da algunas especificaciones de aquellos que tienen que ser ministros, y dice que tienen que llevar un hogar, o sea, que sepan dirigir su hogar. Entonces, lo importante de que es el cómo actuamos con nuestra familia. Pero ahora vamos a ver otro lado del servicio. ¿Qué pasa? Vamos a leer en Filipenses, en el capítulo 2, el verso 14 al 16, y dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillarán como estrella en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. ¿Qué pasa con aquellas personas que
hacen las cosas, pero no las hacen de buena manera. Mm. Porque hay una diferencia entre que nosotros hagamos algo de buena voluntad, de todo corazón, a que nosotros hagamos algo solo por hacerlo. Mm. ¿Creen que ser hacedores de la palabra solo es hacer aquello que nos han mandado o que nos han delegado? ¿Creen que con eso basta? Para mí no. Porque pienso que parte del servicio es lo hacemos por agradecimiento al Señor, por todo lo que Él nos ha dado y todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces, tenemos las personas que están en esa forma de pensar que, ay, lo voy a hacer, pero siempre me dicen a mí, o lo voy a hacer, pero a mitad. Tenemos que recordar para quién lo están haciendo. No lo están haciendo para el pastor, no lo están haciendo para el hermano, lo están haciendo para Dios, el Dios que nos da, que nos dio salvación, el Dios que nos dio vida, que nos da paz, que todo lo que tenemos es por la misericordia de Él. Entonces tenemos que recordar y regresar al fundamento de por qué estamos sirviendo y para quién. Es muy hermoso solo recordar a Jesús, que Él dijo que Él vino para servir, no para ser servido. Entonces, si nos ponemos a pensar, si siempre estamos murmurando o no queremos servir a otras personas, si te pones a pensar, el príncipe de paz vino para servir a otras personas, ¿por qué nos creemos más importantes o más grandes que Él? Tenemos que humillarnos y hacerlo en agradecimiento y en amor, porque si no, tenemos que reflejar en nosotros mismos y a ver por qué no lo estamos haciendo de buena gana, qué nos está deteniendo de recibir esa bendición del Señor, ¿verdad? Y muchas veces se puede hasta notar cuando una persona lo está haciendo a buenas ganas o a malas ganas, pero como decíamos anteriormente, que a la gente podemos engañar, pero lo único que no se puede engañar es al Señor. Y que es lo más importante, que es el Señor por el que lo estamos haciendo. Yeah. Amén, amén, amén. No, es importante entender, hermanos, que no es solo servir, sino con la actitud que nosotros lo hacemos, siempre sabiendo que, como decía Vanessa, lo estamos haciendo para el Señor. Pero es importante el servicio dentro de la iglesia. Si podemos ver en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, el verso 5 al 8, dice, como ya tienen estas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida. A la fe dice, añádanle carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. Al conocimiento, añádanle dominio propio. Al dominio propio, añádanle constancia. A la constancia, aquí viene lo más importante, dice, añádanle servicio a Dios. Al servicio a Dios, dice, añádanle afecto a sus hermanos en Cristo. Y ese afecto, añádanle amor. Dice, si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, me llamó bastante la atención. Hay algunas versiones que se entienden un poquito más, pero son un poquito más directas y dice, si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán, dice, conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. O sea, es tremendo. No estamos diciendo que la gente sea tal vez perezosa en lo laboral. Estamos hablando en lo espiritual, estamos hablando como congregación, como cuerpo de Cristo. O sea que si nosotros no añadimos servicio a Dios con afecto a los hermanos y amor, ante los ojos de Dios, nosotros seríamos alguien que estamos prácticamente desocupados. No quiero decir inútil porque, o sea, se escucha un poco fuerte, aunque la palabra de Dios lo dice así, se escucha un poco fuerte. Entonces, lo importante que es para Dios, cómo nos está viendo. Me gusta ese versículo porque en inglés dice un domino effect, que empieza de en un principio, pero luego sigue creciendo y sigue creciendo y sigue aumentando. Y así debemos de ser como cristianos. Podemos empezar en una silla escuchando la palabra de Dios
Pero si no seguimos aumentando y creciendo y creciendo y creciendo, somos, como dijo Uber, o dijo la palabra del Señor, somos inútiles si no lo estamos haciendo. Si solo estamos sentados y si dicen, estoy bien, voy el domingo, voy a la iglesia y solo escucho la palabra del Señor y ya estuvo, es- eh, eres una persona que está refiriendo la palabra del Señor. Y siento que no solamente como decía Uber, no solamente inútil, ¿cuál es la otra palabra que dijo? No inútiles, sino Desocupados. desocupado también. Además de ser eso, pueden ser hasta de estorbo a otras personas La piedra de para tropiezo. una piedra de tropiezo a otras personas. Entonces, Claro, entonces, si hay alguien que nos está sirviendo, no, no queremos decirle que son unos... No, 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 no. Recuerde que todo depende de la actitud. Si hay alguien que viene con la actitud de decir, no, yo estoy cómodo aquí, que puedo ver que están necesitando de mi ayuda, yo puedo tener una habilidad y yo no estoy ayudando a esas personas conscientemente, eso es muy diferente a tal vez por ser personas que van empezando en el evangelio, muchas veces cuesta adaptarse, tal vez o está yendo a una nueva iglesia. Todo es un proceso, todo lleva un tiempo. No estamos diciendo que no porque las personas no están sirviendo son eso, pero hay que recordar también con qué actitud, si de veras nosotros estamos anhelando el servicio o simplemente estamos diciendo, no, yo no quiero servir para nada. En Romanos capítulo 12 y verso 11 dice, nunca dejen de ser diligentes, haciendo las cosas con excelencia. Dice, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. O sea, siempre cuando nosotros vayamos a hacer algo, hacerlo con esa alegría, hacerlo con ese gozo, que si es que vamos a barrer o vamos a limpiar los baños, hacerlo con esa alegría, que se note que lo estamos haciendo con, me gustó eso que dijo Vanessa, que dice, por agradecimiento. No porque estamos buscando algo, creo que, hermanos, al menos para mí, es suficiente saber que Cristo murió por mí y me dio la salvación para que yo pueda hacer las cosas con amor y hacerlo con diligencia y hacerlo con alegría para Él. Pienso que también si te pones a pensar, sé que las personas que llegaron del mundo, llegaron cuando estaban afligidos al Señor, a los pies del Señor, si te recuerdas de dónde Dios te sacó, es lo mínimo que podemos hacer es servir al Señor. Es el mínimo que podemos hacer, porque podemos recordar todo lo que estamos viviendo, porque yo sé personalmente de dónde me sacó el Señor. Entonces, limpiar el baño, barrer o servir es lo mínimo que puedo hacer en agradecimiento al Señor, porque es muy fácil solo decir, pues ya me sacó de ahí, ya estoy bien y ya no necesito nada. Pero sabemos que dependemos en el Señor diariamente. No es solo que nos sacó de muerte, de delitos y pecados. Es algo diario que Él está trabajando en nosotros, que Él está moviendo en nosotros. Eso es bueno. Siempre dar las gracias, Señor, primero por lo que sea que nos pase, sea que estamos teniendo un mal día o sea que estamos teniendo un buen día, siempre dar las gracias al Señor porque sus misericordias son grandes con nosotros, porque nosotros podemos fallar, pero siempre dando las gracias al Señor, Él siempre va a estar ahí. Siempre tener una buena actitud cuando se refiere al servicio, porque Dios ve eso, Dios ve la actitud con la que nosotros la hacemos y recordando siempre de que Él nos ha llamado a ser servidores. Dice en Marcos 9:35, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Me llama bastante la atención cómo las cosas de Dios, las cosas espirituales trabajan de una manera que tal vez a nuestra mente natural no se puede comprender. Porque en lo natural, alguien que está en una posición alta, generalmente la gente a la que se le sirve, ¿cierto?
normalmente es el que solo delega y todas las personas vienen y hacen lo que esa persona pide. Pero en lo del Señor, si nosotros queremos estar en esa posición alta, tenemos que ser nosotros los que Yes. sirvamos. Ujú. Tenemos que ser nosotros los que estemos al servicio de aquellas personas que lo necesiten. ¿Y por qué? Porque Dios quiere ver esa actitud en nosotros. Porque puede pasar que si nosotros llegamos a tener un cargo alto, puede llegar la soberbia. Puede llegar aquello de decir no, como dice el pastor, con mi mano lo Mm. logré. Exacto, puede llegar a pasar. Por eso lo importante que el Señor recalca que nosotros entre más alto estemos, tenemos que ser aún más humildes Mm. para tener una posición alta delante de Él. Entonces, es precioso, no sé, a mí me emociona el cómo el Señor siempre nos manda a servir a otros. Ujú. Es precioso. Sabemos que dice la palabra, al que se le da más, más se le exige. Entonces, si Dios te ha bendecido con mucho, es de tu parte también a dar mucho, porque Dios nos ha dado tanto y hay un parte en Santiago 2 que dice, hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? Supongámonos que hay un hermano o hermana tiene necesidad de vestido o comida. Llega uno de ustedes y le dice, que Dios lo bendiga, abríguese y aliméntense. Sin embargo, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Tenemos que ayudar a las personas, tenemos que servir, tenemos que si hay alguien que está necesitado, no solamente de alimento, comida, si hay alguien que está necesitado y está how do I say it? Que está En necesidad. en necesidad, como en inestabilidad con el Señor, que tiene dudas. Es nuestra parte también orar por esas personas, hablar con esas personas, apoyar a nuestros hermanos en la fe. También puede ser un parte de servicio, ¿verdad? Haciendo lo que ellos necesiten de nosotros en ese momento. En Mateo 25:21 dice, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven, comparte la felicidad de tu Señor. También hay que recordar que no es solamente hay que servir por las recompensas que el Señor nos pueda dar, sino hacerlo de todo corazón para ayudar a gente que necesita, como decía Uber. Pero obviamente siempre recordar que no solamente hacerlo por los beneficios que podamos obtener a través de hacerlo. No sé, ahorita me puse a pensar de lo importante que nosotros sirvamos al necesitado, porque a eso nos ha mandado el Señor. Y cómo tal vez puede llegar un momento que aún nosotros conociendo la palabra del Señor nos podemos perder en ese sentido. Me vino a la mente la parábola del buen samaritano que dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó, dice, en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en sus cabalgaduras, lo llevó al mesón y cuidó de él. Qué precioso porque aparentemente las dos primeras personas deberían ser, por así decirlo, conocedores de la palabra del Señor, porque dice es un sacerdote y un levita. Y el tercero
es un samaritano que hace referencia a esto porque en ese entonces el pueblo del Señor no consideraba como hermanos a los samaritanos. ¿Y cómo trae esta parábola a mención el Señor? Porque muchas veces personas que quizás nosotros consideramos que no conocen del Señor Mm, pueden llegar a tener mejores frutos que aquellas personas que conocen, pero que no actúan ujú. conforme a la palabra del Señor. Entonces lo importante que es el servicio al necesitado, pero no solo conocedor, no solo ser oidores, sino también, como dice la lección, hacedores de la palabra. Mm. ¿Qué nos puede referir, o sea, sobre esta parábola? Y lo podemos ver aún en este día, que en este era de redes sociales, los cristianos tienen un mal nombre, que somos odiosos o somos malos o siempre condenamos a las personas. Y en verdad eso no es lo que Dios nos ha mandado a hacer. En vez de condenar o juzgar a las personas, debemos de ayudar, debemos de ser ese apoyo a las personas que son necesitados y servir y hacer la palabra del Señor. Si vamos en Santiago 2, dice también pero alguien puede decir, unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Mi respuesta es, tú no puedes demostrar que tienes fe si no haces nada. En cambio, si yo te demostraré mi fe con las buenas obras que hago. Tenemos que hacer las buenas obras, no solo a las personas que nos caigan bien, no solo a nuestros amigos, a nuestros familiares, también aún a nuestros enemigos. Nuestros enemigos tenemos que también ayudar, tenemos que orar por ellos, tenemos a los desconocidos, al huérfano, a la viuda. Hay muchas personas con quien Dios nos ha mandado a cuidar y a ayudar. Entonces tenemos que seguir obedeciendo al Señor. Porque si no obedecemos al Señor, somos hay una rebeldía contra su palabra. Y ya sabemos que en rebelión el Señor no es algo que le agrada a Él. Perdón, es que estaba buscando un versículo bíblico, pero se me olvidó cuál era. Um, Perdón, se me olvidó lo que Estábamos siempre en relación con la palabra, la parábola del buen samaritano, de cómo estas dos personas primeras pues conocían según la palabra del Señor, pero no ayudaron a aquella persona. Ok. Aquí en la iglesia hay muchísima gente. Hay gente que podemos ver que tiene algún tipo de talento, pero lo están escondiendo pues obviamente porque algunos tienen temor de subirse al altar o tienen, no sé, para servir. Hay que siempre ayudar a la gente que está necesitada o que vemos que tiene ese tipo de talento para que lo puedan usar en gloria al Señor. Claro, ¿no? Y hablando de los talentos, también se me vino a la mente este versículo que dice Mateo 25-21, que dice, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Qué precioso de cómo cuando nosotros nos encargamos, tal vez a nuestro pensar, algo pequeño en el servicio del Señor, pero delante de los ojos de Él, estamos haciendo algo y nos está preparando para algo aún más grande. Por eso es que aún si vamos a hacer algo pequeño, hacerlo con ese amor, con esa gratitud, sabiendo que la recompensa va a venir de parte del Señor. Hay que tener en cuenta siempre, hermanos, que cuando nosotros hablamos del ser hacedores de las obras, recordar que no somos salvos por las obras. Somos salvos por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, pero es importante que nosotros mostremos las buenas obras porque las obras van a reflejar que nosotros nacimos de nuevo. Al principio, Vanessa hablaba del cambio que debe haber en nosotros y eso es el Evangelio.
El evangelio es un cambio de pensar, un cambio de actuar. Si nosotros venimos a Jesucristo, tiene que haber un cambio en nosotros. Si no ha ocurrido ese cambio, debemos buscar aún más en intimidad al Señor para que realmente ocurra. Porque si nosotros conocimos al Señor, algo en nosotros tuvo que haber cambiado. Y eso lo vamos a reflejar no solo en lo que hablamos, porque es importante que nosotros declaremos las verdades del reino, pero es importante también que nosotros las vivamos, que nosotros las apliquemos en nuestra vida diaria, porque van a haber muchas personas que van a creer no por lo que nosotros digamos, sino por lo que ellos ven en nosotros. Pueden decir, wow, qué cambio esta persona, antes yo lo conocía de esta y de esta manera, y ahora miren el cambio. Ya no grita, o ya no se enoja, o ya no dice malas palabras, o ya no... Puede ser cualquier cosa, pero tiene que notarse ese cambio, pero tiene que ser un cambio genuino, que no sea solamente una máscara, sino que realmente lo pueda sentir en el corazón. Algo que le puedan decir a nuestros queridos hermanos que nos están sintonizando ya para finalizar. Yo diría que no tengas temor de tomar ese primer paso y de confianza en el Señor. Y cuando te entregas todo al Señor, puedes poder experimentar todas las maravillas, todo el paz, todo el amor que tal vez en el mundo no te puede llenar. Si hay como algo vacío que sientes que no, nada te puede llenar, no hay dinero, no hay personas, no hay familiares, no hay amigos, es el Señor que lo está llamando, que tomas ese paso a entregarte a Él. Si hay unas personas que solo están cómodos en solo llegar a la iglesia, pero no quieren servir al Señor, toman ese paso. Van a ver que hay mucho que el Señor les va a entregar, que hay ese paz verdadero que no lo va a encontrar en ningún otro lugar. Algo final que yo quiero decir es que al servir, siempre hay que servir con gratitud, dándole a la gente esa gratitud o esa gracia que el Señor nos ha dado a nosotros, y que no solamente servir porque me pusieron a servir, lo tengo que hacer, o la pastora me está diciendo, entonces lo tengo que hacer, sino siempre hacerlo de todo corazón. Claro, y pues por último también recordarle que si somos parte del cuerpo de Cristo, debemos tener una función dentro del cuerpo. No hay ningún órgano en nuestro ser que esté ahí solo por estar. Todos tenemos una función. Si usted no sabe cuál es su función, tenga intimidad con el Señor, que Él le muestre cuál es el talento, cuál es el don que ha puesto para el servicio de la iglesia. Entonces, esta es la lección que teníamos para ustedes en esta oportunidad. Los esperamos siempre la próxima semana, el próximo domingo, para que esté con nosotros y siga creciendo en la palabra del Señor. Le damos las gracias, les pedimos que siempre compartan los videos para que también nosotros y la palabra más importante pueda llegar a otras personas. Bendiciones, hasta la próxima semana. Thank you so much for watching. We hope the message today touched your life. Please remember to like, subscribe, share, and leave a comment with any questions that you may still have. We hope we can catch you on another episode of Uncomplicated. God bless. Muchas gracias por conectarte hoy. Esperamos que el mensaje de hoy haya edificado tu vida. Por favor, recuerda darle like, suscribirte, compartir y dejar un comentario en cualquier pregunta que todavía tengas. Esperamos verte conectado en nuestro siguiente episodio de Sin Complicaciones. Dios te bendiga.